Hola, ¿cómo me les va? Espero que supremamente bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a dar inicio a un tema supremamente controversial, solicitado, manejado, que lo ha utilizado usted, que lo he utilizado yo, como es el derecho de petición. ¿El derecho de petición qué es? El derecho de petición es el derecho que tienen o que tenemos todos los ciudadanos, todas las personas, de presentar nuestras solicitudes respetuosas ante una entidad pública o privada, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? ¿Qué buscamos nosotros con ese derecho de petición? Pues lo que buscamos es que nos explique, que se nos reconozca un derecho, una información, que se nos atienda una solicitud, etcétera. Eso es lo que buscamos con los derechos de petición, ¿cierto? ¿Y tiene que ser abogado para colocar un derecho de petición? No. Lo que pasa es que muchas veces acudimos a los abogados porque nosotros los abogados pues tenemos un poco más amplia nuestro conocimiento jurídico, pero usted también puede aprender a elaborar un derecho de petición o al menos saber de qué se trata y qué es lo que buscamos con el derecho de petición y cómo se debe elaborar para ser escuchado. Realmente es que debemos elaborar un derecho de petición bien elaborado si queremos que esto surta efecto. Hay varias clases de derechos de petición, entonces está el derecho de petición de interés general. Yo voy a invocar este derecho, lo voy a presentar para el beneficio de una comunidad en general, ¿cierto? Entonces, este es de interés general. ¿Cuál será el de interés particular? Yo, Daisy Galán, voy a solicitar o voy a radicar un derecho de petición para que a mí me entreguen las copias de la historia clínica, por ejemplo, para que a mí se me reconozca el derecho de atención de la EPS, que son las más trinadas ahora, etcétera. Cuando se trata solamente de mí, entonces estaríamos hablando de un interés particular. Hay otras clases de solicitudes en los derechos de petición, como la solicitud de copias, formulación de consultas, etcétera, que también tienen un trámite especial, digámoslo de una u otra manera. Debemos tener claridad, como ahora lo estamos proyectando acá, para que ustedes, aparte de que me escuchen, también estén observando lo que yo puedo escribir. Y entonces debemos tener claridad en que la respuesta al derecho de petición no puede ser atendida de una forma mecánica o generalizada, ¿cierto? En cuanto que cada solicitud exige un análisis preliminar detallado a efecto de determinar si el instituto es competente para conocer o no. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros presentamos un derecho de petición mal radicado, se lo estoy presentando a X entidad y no era esa entidad la competente para resolver mi situación. Entonces, ojo, porque tenemos, antes de radicar nosotros un derecho de petición, enterémonos, informémonos ante qué entidad debemos radicarla para no perder nuestro tiempo, lógicamente. Entonces, ahí debemos tener claridad sobre eso. De igual forma, podemos ejercer esto por parte del usuario, el derecho de petición, por medio de ¿qué? De una denuncia. Entonces, ¿qué es la denuncia? ¿A quién la denuncia? ¿Ante quién la vamos a colocar? Es una conducta que se coloca ante cualquier clase de entidad y ustedes han encontrado donde dice reclamos, quejas, querellas, no sé qué, etcétera. Pues ahí podemos colocar nuestra denuncia, nuestra queja también de una u otra manera y también están obligados pues a responder nuestra solicitud, nuestra petición o atender de pronto alguna situación específica a la que yo estoy haciendo solicitud. En estas quejas, en estos reclamos, a veces uno dice, pero en esos buzones uno envía ya y qué. Ojo, porque debemos tener un número de radicado. Cada queja, reclamo que usted coloque de manera virtual en su computador y la coloque y la radique, debe emitirle un número de radicado y por favor copiemos el número de radicado. Porque si luego usted va a reclamar que por qué no le han hecho o no le han dado respuesta a su solicitud, pues lo primero que le van a preguntar es el número de erradicación. Por favor, no se les olvide. Sin este número de erradicación, las entidades se pueden ir por los laditos y esquivar esta clase de reclamación. Entonces, vamos a presentar nuestro derecho de petición, lo vamos a radicar en la parte pertinente, competente y vamos a estar muy atentos a este radicado que nos van a emitir. ¿Qué debe contener el derecho de petición? Y entonces acá les voy a proyectar una minuta para que ustedes tengan en cuenta cómo se elabora. Mire que muchas veces al consultorio jurídico de la universidad llegan y dicen no me dieron contestación a mi derecho de petición y uno va y examina el derecho de petición mal redactado, no hay claridad en los hechos, no se sabe qué es lo que usted está pidiendo, qué está solicitando y por ende pues hacen caso omiso muchas veces a esto.
valiéndose de que la ignorancia de pronto de nosotros de no saber elaborar un derecho de petición, ¿cierto? Y igualmente, si alguien nos lo va a elaborar, también nosotros necesitamos conocer y saber que sí lo están elaborando de una forma correcta. Entonces, en este momento les voy a proyectar acá el derecho de petición, cómo debe ir elaborado. Entonces, estemos muy atentos, por favor. Observemos pues, entonces vamos a elaborar el derecho de petición, vamos a colocar la fecha, entonces vamos a colocar el sitio de expedición, vamos a colocar en este momento entonces si es Bucaramanga, si es Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, entonces la ciudad de donde usted se encuentra, ciudad, día, mes, año. Y señores, ¿qué clase de entidad es? Entonces vamos a mirar si es una entidad pública o privada, vamos a colocar el nombre exacto de la entidad, por favor, no nos equivoquemos en esto. Muchas veces si yo voy a colocar, imaginémonos, yo voy a colocar una queja ante el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y coloco ICB y se me olvidó la F o coloqué mal el nombre, ni siquiera es así completo como se llama o etcétera. Entonces, verifiquemos bien y copiemos muy bien el nombre de la entidad como tal. Entonces, vamos a colocarlo en la ciudad de Bucaramanga, señores, entidad, digamos, entremos en otros terrenos, digamos Movistar, Concel, Claro, Tigo, las EPS, por ejemplo. Entonces, asunto, derecho de petición. Ahí vamos, como los derechos de petición son personalísimos, los debe solicitar usted mismo, entonces voy a colocar yo, Daisy Galán, identificada con cédula de ciudadanía número tal, expedida en el municipio de tal, domiciliada en la calle número tal de la ciudad tal. En ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Nacional y en la ley 1755 y otras más que si usted le quiere agregar, ¿cierto? Concordantes, por medio del presente me permito solicitar de manera atenta la petición que más adelante formularé de conformidad a lo siguiente. Y ahí procede usted a elaborar los hechos. Entonces, ojo con estos hechos y hagamos un énfasis aquí en los hechos. Vamos a elaborar hechos claros. Primero, el día tal, yo fui atendida en la EPS X o en la EPS de ustedes o a quien le estén dirigiendo, fui atendida de una manera grotesca, poco cordial, me trataron mal, me hicieron esto. Primero, van a colocar la fecha del suceso, en este caso para el ejemplo. Segundo, posteriormente me acerqué a presentar la queja ante la jefe de enfermeras, ante el médico, ante quien me hizo caso omiso, ni siquiera me atendió, ni siquiera me saludó, etcétera. Tercero, he hecho otras solicitudes, fui directamente a la dirección y allá me dijeron que tenía que presentar por escrito esta solicitud, etcétera. Pero entonces, así, pausado. Cada hecho debe tener un número, primer hecho, segundo, tercero, cuarto, todos los hechos que usted quiera. Pero lo importante aquí no es que usted revuelva todo y una cosa que uno ni entiende. Entonces, lo ideal es así, de manera estructurada esos hechos. Miremos entonces donde dice peticiones. ¿Qué son las peticiones? Las peticiones o las pretensiones que llaman también, estas son el objetivo por el cual usted está radicando este documento. Entonces usted está radicando el derecho de petición para solicitar que se me reintegre a la EPS, que me entreguen la droga que necesito, que me activen en el sistema de salud porque me desactivaron, que se me pague, que se me atienda, que me envíen la epicrisis, que me entreguen la no sé qué, que me le autoricen a mi mamá una cuidadora, que me no sé qué, cualquier clase de petición que usted tenga ahí. Ojo, porque las peticiones van de la mano con los hechos, y lo que usted no haya contado en los hechos, pues no lo puede solicitar en las peticiones, ¿cierto? Entonces, los hechos es para poner en contexto a la entidad y las peticiones se derivan de los mismos hechos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, yo solicito tal y tal y tal y tal cosa, de manera clara, sucinta, también igualmente estructurado, 1, 2, 3, no sé, las que le salgan, si le sale una sola no importa, bueno, eso es como lo hace. Y entonces pasamos a los fundamentos de la petición. Muchas veces ahora ustedes dirán, pero yo pasé en derecho de petición y eso no prosperó, o sí prosperó, yo no le coloqué los fundamentos. Pero aquí lo que vamos a hacer es aprender a hacerlo bien hecho, ¿cierto? Entonces, los fundamentos de la petición, ¿cuáles son? Entonces, el derecho de petición está consagrado en la Constitución, en el artículo 13, 23, 48, 53 y siguientes. Ellos, ahí a partir de la Constitución fue que surgió, nació el derecho de petición.
Seguidamente está la ley 1437 del Código Contencioso Administrativo, y ahí nombramos los artículos. También está la ley 1755-2015 y etcétera. Si le queremos agregar otras leyes, pues lo vamos a colocar. Hay una parte importantísima y vamos a hacer aquí también un paréntesis. Las pruebas o los anexos. Dependiendo, si usted va a probar que la fórmula no les pidieron, no le ordenaron tal medicamento, pues usted anexa la prueba de lo que usted está diciendo, ¿cierto? Entonces, si usted lo que está haciendo es una solicitud para el reintegro de la EPS, usted colocará su copia de la cédula. Entonces, la prueba o el anexo va a depender de lo que usted esté solicitando. Ojo, porque si yo estoy hablando de que una situación pasó, pero las pruebas son como nulas o muy deficientes, pues muy pocos resultados buenos van a obtener ese derecho de petición. Entonces, obtengamos la mayor número de pruebas, unas pruebas, y las vamos a colocar ahí. Por lo general son las copias de la cédula, el registro civil de mi hijo que no me lo quieren afiliar a la EPS, vamos a colocar la copia de la fórmula médica, la elaboraron mal, la dirigieron mal, la remitieron mal, etcétera. Coloquemos todas esas copias donde dice pruebas o anexos. Coloca pruebas o no coloca pruebas, o coloca solo anexos, o coloca los dos si cree pertinente colocar. Hay otra parte muy importante y quiero que lo noten ahí, es la cápite de notificaciones. Las notificaciones, yo creería que una de las partes supremamente importantes del derecho de petición, porque muchas personas elevan un derecho de petición y no dejan dirección, teléfono, correo electrónico, y dónde le van a comunicar a usted el resultado del derecho de petición. Entonces, importantísimo, en este derecho de petición, entonces diré, yo recibiré la notificación en mi domicilio, en mi lugar de residencia, ubicado en la calle tal, con número tal, del edificio, del interior, del apartamento, del etcétera. Tiene que ser una dirección supremamente clara con todas las características necesarias para la ubicación, ¿cierto? Igualmente vamos a colocar, luego de la pandemia, pues el correo electrónico es supremamente importante. Esto agiliza muchas situaciones, entonces vamos a colocar nuestro correo electrónico. No tengo correo electrónico, hoy en día todo el mundo debe tener un correo electrónico. Entonces vaya, dígale a su hijo, a su hermano, a otra persona, hasta el señor de la papelería, hágame un favor y me ayuda a crear un correo electrónico. Sería maravilloso que lo tuviera. Entonces vamos a colocar la dirección, el correo electrónico, el número de teléfono, para que ellos nos puedan ubicar y nos puedan enviar la respuesta a nuestro derecho de petición. Y lógicamente pues le vamos a agradezco la atención, agradezco la colaboración, etcétera. Eso sí ya es como de formalidad. Atentamente, nombre completo. Nombre completo es los nombres que aparecen en su cédula. Muchas veces dicen, yo me llamo María Isabel Duarte Cancino, entonces yo me llamo así, pero ahí no coloqué ni el Cancino, apenas coloqué mi primer apellido. Coloquemos los nombres completos como aparezcan en la cédula, número de cédula y lugar de expedición. Esto es a grosso modo como se debe elaborar un derecho de petición. Entonces, por favor, ténganlo muy presente. Bueno, entonces ahora pasemos a mirar algo también muy importante dentro del derecho de petición, como es, por ejemplo, entonces los términos. Yo coloco el derecho de petición y ¿qué? Ahí, ¿qué pasa? ¿Cuándo me contestarán? A mí, ¿cuánto tiempo tienen para contestar? Y aquí hay un paso importante. Usted envió su petición completa, ¿está seguro? Incompleta. Para esto hay unos trámites también. Si se presentaron peticiones incompletas, se requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes para que complete la situación. De pronto usted dijo que tenía la prueba, pero la prueba no se ve, no es legible, ¿cierto? ¿El peticionario quién es? Yo, quien está haciendo la petición. Entonces la entidad tiene 10 días a mí para que me informe si no fue completa la petición, qué me hizo falta, si fue de pronto algo, no sé, de una copia, que me hizo falta un documento, o que el documento no es legible, etcétera. Entonces la entidad tendrá que en esos 10 días informarme a mí cuál fue mi error de pronto al presentar el derecho de petición. Y esto como para que lo tengan muy claro, porque muchas personas también llegan al consultorio jurídico, a las universidades, o llegan al bufete de abogados y nos dicen, yo presenté un derecho de petición, nunca me contestaron. Y va uno y mira el correo electrónico, cuando lo enviaron, colocaron mal, lo escribieron mal, entonces ¿a dónde le iban a contestar?
¿cierto? La dirección no la colocó porque no dijo, no, es que como yo no vivo por aquí o yo vivo en la finca, entonces ya no llega, solo voy a colocar el correo electrónico y lo colocó mal, pues ¿a dónde le van a contestar? Entonces uno entra a mirar como abogado qué fue lo que pasó, en qué fue lo que fallamos, ¿cierto? Bueno, y ahí entonces empezamos a mirar, pero señora, ¿y usted presentó bien estas copias? Vamos a hacer, vaya, presente a la entidad, lleve la copia del radicado y pregunte, y resulta que era incompleta. No, es que no fue, no, usted no presentó la prueba que se necesitaba, etcétera. Entonces, ojo, porque tenemos que hacerle seguimiento a nuestros derechos de petición. Bueno, eso en una parte. Ahora miremos entonces, hay clases, en estas clases de derechos de petición, hay derechos de petición conjuntos, que sí lo ve uno mucho en los conjuntos privados, en las propiedades horizontales, lo vemos mucho en las comunidades externas, donde elevan estas peticiones entre todos. Entonces, ¿qué es lo que se llama una petición conjunta? Son aquellas elaboradas por más de 10 ciudadanos que formulan peticiones de informaciones análogas, de administraciones, que la información no fue clara para ninguno de nosotros, que planeación nos dijo que esto iba a pasar, que los lotes iban a estar delimitados de determinada manera, etcétera, pero eso no fue claro, no fue nadie luego a explicarnos, o bueno, etcétera, ¿no? Entonces uno puede mirar qué sucede con estas peticiones conjuntas, pero tienen que estar las 10, mínimo 10 personas y elevar esas peticiones, firmar el derecho de petición, las 10 personas ante la entidad, en este caso, a quien tengamos que presentarle nuestro derecho. Estos requisitos para cumplir con estas peticiones conjuntas, que a veces es un poquito más complicado, porque si no se pone uno mismo de acuerdo conmigo misma, en mis conceptos, en mis pensamientos, pues ¿cómo será para 10 personas? Entonces los requisitos que deben cumplir estas derechos de petición: que exista un alto número de peticiones elevadas por personas distintas acerca del mismo punto, que nos arreglen la vía de acá que está dañada, que la vía está deteriorada, que todos por ahí pasa y se pinchan los carros, etcétera. Entonces, pero yo lo pedí nosotros 10 nomás, y aquí en esta comunidad por esta vía viven como 1000 personas y solamente nosotros 10 nos quejamos. Entonces, eso, para que haya esa clase de situaciones y nos resuelvan esta clase favorablemente, tiene que ser un poco más amplio el número de solicitantes, ¿cierto? Que estas estén formuladas con el mismo formato y los mismos argumentos. Todos pongámonos de acuerdo para solicitar que nos amplíen esta vía, o que me les coloquen reductores de velocidad o no sé qué, etcétera. Vivimos 1000 personas y estas 10 piden que se arreglen, pero de ahí para allá el otro montoncito de gente, el otro poquito de personas, el otros 15, 20 ciudadanos piden lo mismo pero agregaron algo más, y los de ahí para allá piden lo mismo pero agregaron otras 2 cosas más. Y entonces cuando el derecho de petición llega a la entidad y ellos las unen, dice, pero bueno, estos piden una cosa, tienen todos algo en común, pero cada grupo pide algo diferente, aparte de lo común. Entonces uno dice, pero a ver, entonces hay que ponernos de acuerdo toda la comunidad en general para hacer una solicitud completa y lógicamente con los mismos argumentos para que nos pongan cuidado. Si no se elabora de esta manera, pues eso no prospera y luego van a decir, es que ya no ponen cuidado, es que no ignoraron todo lo que solicitamos, pero cada quien pidió las cosas diferentes. Entonces, esto es importante cuando elevamos derechos de petición conjunta. En el momento que se debe dar por escrita la respuesta de una manera diferente, como nos la harían nosotros. Este derecho de interés conjunto, digámoslo así, se debe publicar en un diario, y vamos a verlo ahora más adelante porque ello es diferente a la de nosotros. Entonces, nosotros, el derecho de petición, por ejemplo, de interés general o particular, ella se debe resolver dentro de los 15 días. Entonces, tenemos la de interés particular o general, que lo explicamos, y nos lo deben atender dentro de los 15 días, a menos de que esté incompleta, pues entonces la entidad nos informará a nosotros dentro de los 10 días siguientes, ¿cierto? Pero por lo general siempre serán 15 días hábiles. ¿Qué son hábiles? Sacando los sábados y el domingo y los festivos, entonces días hábiles. Nos deben dar contestación a nuestro derecho de petición. Este plazo podrá prorrogarse excepcionalmente antes del vencimiento, informando al peticionario. Entonces la entidad no le es suficiente los 15 días, porque si lo que usted está pidiendo es
a catastro, la elaboración de un mapa con las direcciones, con etcétera, y ellos no lo tienen en el momento, pues ellos tampoco están obligados a lo imposible. Entonces ellos nos van a informar a nosotros, quienes elevamos el derecho de petición, nos van a decir que solicitan una prórroga para poder presentar la información que nosotros estamos solicitando, ¿cierto? Pero no podrá exceder del doble del inicialmente pactado, o sea, inicialmente manifestado por la ley, o sea, no podrá pasarse de los 30 días hábiles. Lo normal es en 15 días que nos contesten, pero si hay alguna excepcionalidad, entonces solamente podrá extenderse máximo 30 días hábiles. Más tiempo no podrá ser posible. El derecho de petición de información o solicitud de copias, que también, no, que yo necesito copia de las fórmulas médicas, que yo necesito copia del epicrisis, que yo necesito copia de no sé qué cosa, que es otra forma de derecho de petición, deberá resolverse dentro de los 10 días siguientes. Entonces es diferente. Interés general y particular 15, de información o solicitud de copias, en este caso, que es más sencillo, diría yo, porque solamente sacarle copia algo y dárnoslo, entonces se tendrá que resolver dentro de los 10 días siguientes a nuestra petición. El otro derecho de petición que tenemos, entonces, es la solicitud de consulta. En relación a la materia o al cargo de la entidad, este deberá resolver entonces nuestra petición dentro de los 30 días hábiles siguientes, ¿cierto? Máximo 30 días. ¿Y qué es esto y para qué? Solicitud de consulta de qué? ¿Qué será esto? No sé, necesitamos que la consulta, las autoridades, necesitamos que nos informen sobre alguna determinada situación, qué sucederá con el colegio si lo cierran, qué pasará con nuestros estudiantes, necesitamos saber con certeza qué podemos o qué alternativas tenemos, etcétera, etcétera, cualquier clase de consulta que necesitemos, pero debemos tenerlo claro que son 30 días máximo, ¿cierto?, de plazo para que nos resuelvan esta clase de petición. Entonces, ya tenemos claro cuántas clases de petición tenemos: el derecho de petición de interés general, particular, el de consulta respecto a todo lo que tiene que ver con los trámites, gestiones, solicitud de copias, etcétera. Entonces, estos serían nuestros 4 derechos de petición. Volvemos a repetirlos. Entonces, interés general, particular, de consulta y para solicitud de copias, que tienen diferentes días, ¿cierto? Entonces, ahí ya los tenemos específicos. Y acá se los estamos proyectando para que lo tengan claro. ¿Qué sucede? Ahora empecemos aquí. Algo también que dice, llegan a los consultorios o a la oficina y alguien nos dice, bueno, y si no contestan, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando la entidad no contesta? No contestó y listo, nos quedamos así, nos quedamos esperando, vuelvo y paso otro derecho de petición. No es que usted no tiene que volver a pasar nada. ¿Qué sucede si la autoridad a quien se le dirige la petición no es la competente? Entonces, empecemos mirando por eso, porque yo paso el derecho de petición y él no es competente. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, es que ellos no me quisieron contestar, y muchas veces uno no sabe que ellos no eran la entidad. Entonces, si no es competente, se deberá informar de inmediato al peticionario, o sea, nosotros, dentro de los 10 días siguientes, que nosotros no somos los competentes para que volvamos a elaborar o para que radiquemos este derecho de petición en el sitio pertinente, ¿cierto? Aquí es importante tener en cuenta esto. ¿Qué pasa entonces si nosotros, la entidad no me quiere contestar, si no me contestó entre los 10, 15 días, etcétera? ¿Qué pasará con esto? ¿Qué podré yo hacer? ¿Ante quién debo presentarme? Digámoslo así. Entonces, miremos qué pasa. Si esta entidad no me contesta dentro de ese término, yo puedo iniciar, bueno, primero puedo instaurar una tutela, porque cuando alguien no contesta, nos imaginamos, digamos así, pero la ley lo contempla, que es un silencio positivo, o sea, que están aceptando todo lo que yo estoy solicitando. Entonces, en este orden de ideas tenemos que tener claro que se deben respetar unos términos para contestar. Miremos acá, les estoy proyectando. ¿Puede un servidor incurrir en falta disciplinaria si no contesta un derecho de petición de fondo dentro del término legal o lo envía a una dirección distinta a la suministrada por el usuario? Aquí es, no porque yo me equivoqué en mi dirección, fue que se equivocaron fue ustedes. Bueno, y es un error humano, ¿no? Con tantas solicitudes nos podemos equivocar. Pero entonces acá nos dice entonces, si la conducta, esta conducta es normal, muchas veces no es que sea tan normal, lo que pasa es que, lo vuelvo y repito, por el error humano, pues puede suceder. Si con la conducta se puede incurrir en la prohibición establecida en el numeral 8 del artículo 35 de la ley 734 del 2002,
Aquí se establece que a todo servidor público le está prohibido, ojo con esto, le está prohibido omitir, retardar o no suministrar en debida forma y oportuna las respuestas a las peticiones respetuosas. Entonces, de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatarios diferentes, como en el caso de la equivocación de la dirección, digamos en este caso, si la omitieron o si la enviaron mal, etcétera, podemos estar iniciando una clase de acción frente a esta entidad, o si es una persona particular, pues frente a esta persona. Pero acá también debemos hacer énfasis sobre algo. Hay muchas veces, yo hablo desde la experiencia, llegan a comentarnos, mire doctora, es que acá no nos contestaron, nosotros enviamos este derecho de petición y nunca nos contestaron, y voy y leo el derecho de petición. Y algo importante que debemos tener en cuenta es que esas peticiones se pueden presentar, pero de manera respetuosa. Si yo no presento mi solicitud de manera respetuosa, entonces ellos no están obligados a contestar. Ustedes llegan y dicen, es que ustedes son unos no sé qué, es que ustedes hicieron porque son unas no sé qué más, porque etcétera. Pierda cuidado que lo que usted va a presentar allá no le van a poner cuidado, porque la ley también protege a las entidades y a todo el mundo. Yo merezco respeto, usted merece respeto, entonces presentemos peticiones respetuosas, si no, la entidad no estará obligada a contestar, hará caso omiso a esta solicitud, y es importante de tenerlo en cuenta. Entonces, eso se presenta muchísimo, y a veces hay que también tener en cuenta esos derechos de petición. ¿Lo puedo presentar verbal o escrito? Sí, lógicamente que escrito, 50.000 veces mejor, pero entonces, ¿y si yo lo quiero presentar verbal, no puedo? Sí, también lo puede presentar verbal de manera respetuosa, y que le den un número de radicado. Eso pasa mucho en las EPS. En la EPS, yo vengo a solicitar esto y esto y esto, señora, pero espere un momentico, pero no sé qué, insulta a todo el mundo y bueno, etcétera. No le van a poner cuidado, porque usted tiene que ser respetuoso. Entonces, podemos presentarla verbal o escrito. Lo importante, no olviden, es tener un número de radicado y estar atento a la respuesta, suministrar datos exactos de nuestra ubicación, correo electrónico y direcciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si el funcionario no responde a un derecho de petición? Cuando la falta está relacionada con el derecho fundamental de la petición, que es un derecho que tenemos nosotros, porque no se nos recibió la respuesta en los plazos, o porque la respuesta dada no responde satisfactoriamente, porque muchas veces contestan a medias. Yo solicité 4 cosas y me contestaron 2, y las otras 2, ¿qué pasó? Entonces, ojo con esto, ¿qué pasa con este funcionario? Aquí podremos interponer entonces la acción de tutela ante el juez de la República, contando lo que sucedió con nuestro derecho de petición, y ahí ya es diferente, porque ya la entidad tiene que responderle al juzgado, no es a mí, y pueden incurrir en una falta disciplinaria. Entonces, no crean que las entidades pueden pasar así como de chévere, ¿no? Digámoslo así. ¿Quién se encarga de sancionar a estos funcionarios? ¿Quién será? ¿Lo sanciona el juez? ¿Lo sanciona quién? Bueno, etcétera, no sé. Entonces, lo anterior, pues en tanto la Procuraduría General de la Nación y demás organismos que tienen la potestad disciplinaria, porque para eso están ellos, son los competentes para sancionar, ¿cierto? Entonces, entre otras entidades, a los servidores públicos cuando en ejercicio de sus funciones infrinjan los deberes que le corresponden de cumplir con el imperio de la ley. Ellos están obligados ahí a contestar, bueno, cada uno tiene sus funciones, y si infringe, no cumple con sus funciones, haciendo caso omiso a nuestras peticiones que cumplen todos los requisitos, y hace caso omiso, pues entonces aquí vamos a tener a la Procuraduría General de la Nación para que ellos entonces sancionen, investiguen, hagan la labor que tengan que hacer para que velen por nuestros derechos. Entonces, ¿quién puede sancionar a un funcionario público? Aparte, pues, de lo que estamos hablando, la Contraloría, dependiendo si la alcaldía también, pues miraremos si tenemos un jefe inmediato, ¿qué podrá hacer? Le impulsan copia, le abren un disciplinario, etcétera. Eso no se queda así como así. Siempre va a tener unas consecuencias nada agradables. Bueno, pasemos entonces a otro de los temas, otra de las partes del derecho de petición. Bueno, ¿y qué sucede? Listo, nos respondieron, imaginémonos que nos respondieron el derecho de petición. Entonces, hay un detalle muy específico, porque las personas reciben la respuesta y como que no miran la magnitud de lo que esto implica. Ojo, si nos emiten la respuesta en nuestro derecho de petición, entonces
¿Qué debemos hacer? Revisar cuidadosamente, ¿cierto? ¿Qué fue lo que nos contestaron? Si dieron solución a lo que nosotros solicitamos. No estaría de más volver a leer el derecho de petición que presentamos y dentro de las peticiones o las pretensiones que yo presenté, si una a una me fueron resueltas, si le fueron contestadas, si fueron cumplidas a cabalidad. Entonces, si no verificamos esto, quiere decir que quedamos satisfechos, si no presentamos ninguna oposición, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a mirar, en caso de que no estemos de acuerdo con la respuesta dada, en este caso, se puede interponer un recurso de reposición o un recurso de apelación, ¿cierto? ¿Por qué? Manifestando por qué, porque no me dieron respuesta a tal y tal punto. Una respuesta parcial, contestaron las dos o una satisfacción frente a los dos puntos primeros, pero los otros dos puntos no. Entonces, ojo, podemos hacer uso de estos dos recursos, reposición y recurso de apelación. Muy importante también de tenerlo en cuenta porque luego aparecen con que yo no me di cuenta, con que yo no me fijé, fue que yo pensé, fue que yo miré y ya que ya toca que pasó el tiempo y no hizo nada porque también tenemos un término establecido y luego entonces como dejamos pasar el tiempo nos toca volver a iniciar con nuestro derecho de petición y no es la idea, ¿cierto? Para que no suceda todo esto, entonces decimos, bueno, pero ¿alguien me puede asesorar a mí frente a esto? Claro que sí, hay muchas entidades que están prestos para colaborarnos en la elaboración del derecho de petición, en asesorarnos de cómo se debe elaborar, de cómo se debe presentar, de cómo debe ser emitida la respuesta, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos centros? Por ejemplo, está la Defensoría del Pueblo, están los consultorios jurídicos de las universidades, el servicio es gratuito, usted puede ir allá y solicitar una asesoría. Por favor, no cometamos errores de pronto teniendo personas o entidades que nos puedan colaborar con estos asuntos. También podemos hacer uso de nuestras páginas, la página electrónica del Ministerio de Justicia, allá también hay una amplia información desde qué es un derecho de petición, cómo se debe presentar, dónde se debe presentar, minutas que también nos presenta el Ministerio de Justicia. Es que muchas veces nosotros caemos en error por desconocimiento, por ignorancia o a veces hasta por pereza de entrar a buscar, ¿cierto? Pero de verdad que sí, cuando es una solicitud bastante importante lo que estamos presentando nosotros, pues vale la pena asesorarnos de verdad como debe ser. Una vez presentada, y eso lo vemos en repetidas ocasiones, desistiendo de los derechos de petición. Esto se puede hacer. ¿Cómo se hace? Entonces, el solicitante puede desistir de las peticiones en forma expresa. Por ejemplo, eso puede pasar. ¿Y por qué puede pasar? Porque yo le solicité a la EPS que me presentara, que me remitiera, que me enviara en el derecho de petición copia de la epicrisis, copia de la historia clínica de mía o de un familiar o de mi mamá o etcétera, alguien que dependa de mí, que de pronto es un hijo menor y yo presenté la solicitud. Entonces, yo que envío el derecho de petición y al día siguiente llegó la historia clínica a mi correo electrónico. Entonces, en este caso digo, ¿ya para qué? Bueno, listo. Entonces, pero las personas no lo hacen. Nosotros no lo hacemos. Llegó la historia clínica, ya envié el derecho de petición y lo dejé avanzar. El dejar avanzar un derecho de petición conlleva muchas cosas. No solamente porque esté quitándole tiempo a la entidad, sino porque entonces estamos desgastando esa parte administrativa de esa entidad, quitándole el tiempo que ellos necesitan para solucionar otros derechos de petición. Entonces, en este caso, si nos llega a pasar lo del ejemplo, por favor, entonces escribamos a la entidad y digamos, así como fuimos capaces de hacer un derecho de petición, una cartica sencilla, una comunicación sencilla, diga, envié un derecho de petición con fecha pero ya recibí a vuelta de correo la fórmula médica, la historia clínica, etcétera, por lo tanto desisto del derecho de petición, ¿cierto? Y entonces, pues, para que muchas personas no lo hacen, pero al menos hagámoslo así de esa manera, pues porque vamos a evitar ese desgaste administrativo, ¿cierto? Cuando el peticionario así lo manifieste, perfecto. Pero ¿qué sucede también cuando hay desistimiento de las pretensiones? No solamente porque nosotros como peticionarios desistimos, sino también en forma tácita. Entonces, esta es una forma expresa. Vuelvo a explicar. Entonces, las peticiones se pueden desistir de dos maneras. De forma expresa, como en el ejemplo que les di, que yo expreso mi
intención de no continuar porque ya me llegó a vuelta de correo la situación necesitada o el objetivo que yo necesitaba, y de forma tácita, pero es que acá hay una cuestión y es muy importante de tenerla en cuenta. ¿Cuándo será tácita? El tácito es cuando nosotros presentamos el derecho de petición de manera incompleta. Entonces, acuerda que habíamos hablado de esto, que si yo presento el derecho de petición de forma incompleta, la entidad debe presentarme a mí, me lo debe informar o requerirme lo que se necesita dentro de los 10 días siguientes. 10 días siguientes. Entonces, si yo dentro de esos 10, me informan a mí dentro de los 10 días, me dicen, mire, señora tal, usted necesita, se le olvidó adjuntar la factura de no sé qué, se le olvidó colocar la copia de su cédula, o esta foto que usted envió no es legible, cámbiela, etcétera. Le pueden hacer cualquier clase de solicitud para presentar, para que el derecho de petición quede de forma idónea y completa. Si usted no responde satisfactoriamente igual a lo que le está solicitando la entidad, entonces quiere decir que la entidad podrá dar o decretar el desistimiento tácito de su solicitud y archivar su derecho de petición. Cuidado. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo ellos me informan a mí cómo. Ellos también tienen una forma de notificación que lo vamos a ver a continuación. Pero sí quiero que tengan claro ese desistimiento tácito, por favor, porque también las personas luego llegan a quejarse de la entidad, pero ustedes no subsanaron, por decirlo de alguna manera, no subsanaron los requerimientos que le hizo la entidad para tener en cuenta el derecho de petición. Bueno, entonces miremos cómo nos notifican, cómo nos enteramos de determinada situación dentro del derecho de petición. Entonces, hay unas clases de notificación, se las voy a proyectar ahora acá para que ustedes las miren. Hay clases de notificación, como podemos observar ahora en la pantalla, dice notificación personal. Como regla general, todo acto administrativo que pone fin a la actuación debe ser notificado personalmente a su interesado, a su representante o apoderado en determinado momento, ¿no? Por el interesado para la notificación. Las modalidades de notificaciones personales son las siguientes. ¿Cómo debemos notificar entonces nosotros? Bueno, la entidad en este caso, por medio electrónico, entonces se procede siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera. ¿Y cómo sé si usted acepta? Pues cuando en el acápite de notificaciones del derecho de petición, ¿se acuerdan que, volvamos acá un momento, cuando elabora el derecho de petición en el acápite de notificaciones, les dije, entonces vamos a colocar la dirección donde yo resido, donde trabajo, etcétera, aclarando qué clase de dirección es, si laboral o residencial. Vamos a colocar el correo electrónico donde estoy permitiendo que me notifiquen, y ahí dice notificaciones, donde con eso está usted autorizando a que lo notifiquen, ya sea vía física a su dirección o sea vía electrónica al correo electrónico que usted suministró. Por eso es la importancia de saberlo, escribir bien y verificar que no me haya equivocado en un numerito u otro dato. Entonces me van a notificar por el medio que usted permitió ser notificado de esa manera, ¿no? En estrados, toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa la constancia de las decisiones adoptadas, o sea, la constancia de el resuelve, de la respuesta dada para determinada solicitud, ¿cierto? A partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la interposición de los recursos. Entonces, si a mí me llega al correo electrónico la respuesta y yo no estoy de acuerdo, entonces ojo, porque ahí me están diciendo que a partir del día siguiente de la notificación que me enviaron a mí, que yo recibí a mi correo, a partir de ahí se cuentan los términos para interponer los recursos pertinentes, reposición, apelación, etcétera. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta muy presente esto, el envío también de estas notificaciones. Miramos entonces cómo se envían estas notificaciones. Hay notificaciones por aviso. Si no es posible, porque la notificación personal, por ejemplo, no le llegó al correo, el correo no existe ya, o bueno, rebotó, etcétera, lo que sea, la dirección la señora ya no vive, entonces, si no es posible realizar esta notificación personal, al cabo de los 5 días hábiles del envío de la citación, se hará notificación por aviso. ¿Qué es notificación por aviso? Esto que ustedes están viendo acá en pantalla. Entonces, se enviará a la dirección, al número o fax del correo electrónico que figuren en el expediente o puedan abstenerse del registro mercantil, digamos que en caso de una entidad. Entonces,
En este caso yo tendré que enviar la respuesta a la dirección física. Ahí sí nos lavamos la mano, se lavan las manos las entidades y dicen, bueno, yo cumplo con enviar a la dirección que la señora suministró en el derecho de petición. Entonces lo envían por aviso, lo envían en cualquier oficina de entregas, llámese Servientrega, ADS, bueno, los que se tengan como tal, y se le envía la respuesta junto pues con el acto administrativo donde estamos lógicamente que respondiendo a todos los solicitados del derecho de petición. Si se desconoce aquí, entonces sí hagamos claridad, si se desconoce la información sobre el destinatario, el aviso, en este caso con copia íntegra del acto administrativo, llámese la respuesta al derecho de petición, deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un lugar de acceso público por el término de 5 días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Entonces, si a usted de todas maneras no contestó, no le rebotan los correos, llegan allá y no es la dirección, etcétera, como usted no contesta, no dice nada, entonces se va a colocar por aviso esta notificación. Bueno, concluyamos entonces. La diligencia de notificación, para que sea válida, eso también debemos tenerlo claro, deberá cumplir con las siguientes condiciones. Entonces, primero, se entregará al interesado, entonces la entidad nos entregará a nosotros copia auténtica y gratuita del acto administrativo u original del mismo. Acto administrativo, vuelvo y digo, es la respuesta que se nos da. Se dejará constancia de la fecha y hora en que se surte la notificación, en este caso de que sí, nos entreguen personalmente, entonces ahí la empresa de mensajería colocará la fecha y hora, porque es muy importante esos datos para la notificación, entonces se colocará ahí y nosotros firmaremos el recibido. Se indicará y se dejará constancia de los recursos que legalmente procederán. Dentro del mismo contexto dice esta decisión puede ser apelada o se podrá interponer cualquier recurso, reposición o apelación, y entonces para que nosotros lo tengamos en cuenta. Si no llegase a decir esto, pues entonces nos acercaríamos a la empresa, a la entidad que nos dio la respuesta y mirar entonces por qué hicieron caso omiso a esta situación, que no pasa, en la vida real de verdad que no sucede. Se dejará entonces, para efectos de la diligencia de notificación, el interesado podrá autorizar, en este caso no, pero me van a contestar y yo nunca estoy en la casa, entonces ojo, porque se podrá autorizar a otra persona para que se notifique en su nombre mediante escrito. Tengo que elaborar un escrito junto con el derecho de petición que yo voy a elaborar o elaboro, para que esta persona autorizada comparezca en mi condición. Solo estará facultado para recibir la notificación y no podrá efectuar lógicamente pronunciamiento respecto a los actos que a bien se tenga, llámese reposición o apelación. Entonces, ojo, si yo no voy a estar, si yo no puedo recibir y no me puedo notificar de que recibí la respuesta, en este caso para las notificaciones en mi dirección, entonces yo tengo que dejar autorizada a otra persona para que reciba la notificación, ¿cierto? No para que conteste, no para que interponga ningún recurso. Entonces, esto lo debemos dejar claro. El derecho de petición suena sencillo, pero si yo quiero que prospere y que tenga de verdad el resultado que yo necesito, tengo que aprender a elaborarlo y saber cuáles son sus facultades y saber cuál es su objetivo primordial y saber cómo, lógicamente, hacerle un seguimiento oportuno. Entonces, espero que les haya sido de mucha utilidad. Por favor, no olviden darle link a este video si de verdad les gustó. Muchas gracias, muy amables.